Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, queridísimas amigas al otro lado y también amigos, cómo no, sean bienvenidos a esta instancia de vida radial a la que hemos intitulado desde hace ya una buena ponchada de años Contemporáneos, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo, emitido a través de Radio La Mosquitera, nuestra casa ya desde hace algún tiempo. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos, Darío? Bien, todo bien. Tranqui, con ganas de hacer un programa cuyo preparamiento ha sido, por lo menos para mí, muy lindo. Bien, usted también la verdad ha sido... No tuvimos ni tiempo siquiera. Hemos llegado así, pero bien, creo que se cumple y espero que por ahí los oyentes puedan también fascinarse por ojalá la lectura logremos que hemos eso. hecho nosotros, no solamente eso, sino el universo que se abre a partir de indagar, obviamente muy superficialmente porque el tiempo no nos da, sí. Pero Abuelo Pájaro, ¿no? La obra de Yanko González, puntualmente dos textos que vamos a trabajar. El autor de hoy, Yanko González, poeta y antropólogo chileno muy interesante, y bueno, también para mí ha sido un viaje. Creo que lo mejor que lo puede definir un viaje. Bárbaro. Ya nos metemos con Yanko González. Antes saludamos a nuestro operador estrella, Darío Figueroa. ¿Cómo le va? Buenas noches, laburante. Buenas noches, chicos. ¿Cómo? ¿Todo bien? Bárbaro. Acá bien, te escuchamos muy bajito, pero... Tengo el micrófono, ahora sí. alejado, ahí va. No quiero hacer lío, Sí. de malas manos. Sí. Bueno, buena suerte para el programa. Bueno, muchas gracias. Y como hemos de alguna manera instalado este año, 2013, en La Mosquitera y en Contemporáneos, antes de meternos al tuétano del programa, que es esta noche, como decía recién Pablo, Yanko González, el poeta chileno, escritor, intelectual, antropólogo, le damos un momentito a la coyuntura extraliteraria, o en este caso superliteraria, pero queremos en la entrada de Contemporáneos siempre tener un momento para una reflexión, para una pispeada de cosas que pasan en el día a día. Sí, bueno, un poco con respecto a lo que decía Darío, no es tanto una lectura de la realidad, sino una mención, un reconocimiento y un homenaje también a Alberto Rodríguez Hijo, uno de los grandes novelistas que ha dado Mendoza, uno de los grandes olvidados también. Yo creo que junto a Di Benedetto, a mi entender, son de los mejores autores de los mejores novelistas que ha sacado Mendoza. Autor de Matar la Tierra, una de las novelas más crudas, y creo que una de las novelas que urge leer, que se reedite, porque lamentablemente hace muchos años que no se ha editado. Compañero en algunas propuestas estéticas con Fernando Lorenzo. Muy buena novela, Matar la Tierra. La verdad que cuando yo la leí fue un verdadero choque con respecto a lo que era la otra lectura y la otra visión de la Mendoza épica, ¿no? De los inmigrantes, y la plantea desde un realismo muy crudo, para nada baja línea, y que sería muy interesante leerlo a contracara de esta especie de masificación perruna que es la vendimia en febrero, ¿no? Buen antídoto para la vendimia, leer a Matar la Tierra. Dale, y bueno, lo tomamos como un desafío también para Contemporáneos. Bueno, esta noche, ya metiéndonos en el programa estrictamente dicho, como decíamos recién, vamos a estar con Yanko González, un escritor chileno. Les leo algo previo así para ir entrando
en El autor de la noche, izarse, escribirse. Y esto lo dice en torno a un libro que él escribió sobre el suicidio bajo la forma del ahorcamiento, tenebroso. De ahí, izarse, escribirse, no para sentirse bien, sino para que todos se sientan peor. Esto lo leo porque, como les hemos dicho, no solo la literatura tiene que ser un pasatiempo, ¿no? También la literatura tiene otras funciones. Vamos a ver si esta noche podemos plantear algunas de ellas. Yanko González esta noche en Contemporáneos. Deja constancia en Carabineros, resuelve poniendo una constancia en Carabineros, afecte lo que le afecte, dice: yo soy de los que pongo una constancia en Carabineros. Si sucede algo, si me vulneran, si me molestan por el idioma, no, dejo constancia en Carabineros, que no cuesta nada, quedas tranquilo, dice: un trámite más, un trámite menos, ilustra con su sobrina en Pittsburgh, con su vecino en Lleida, sin abogados, sin leguleyos, poniendo constancia en Carabineros, que si va a mayores, que si se pone negro, que a uno lo dejan en la frontera, recomienda la debida constancia en Carabineros. En su experiencia nunca hay cola, ni en Matucana, ni en países de todas partes, que se espera en la guardia, que se solicita: soy de afuera y vengo a instalar una constancia en Carabineros, y que vale la pena, te buscan pieza, piensa que se trata de tomarle el peso, solo después busca trabajo, vendiendo humo, pero devuelve, pero repite de no hacer tal, de no pasar, de no dejarse estar, de no estampar lo que decía de Carabineros. Damian Marley esta noche, uno de los hijos del joven Bob. Este no es el viejo Bob. Esta noche musicalizando las cortinas de Contemporáneos. A ver, Dario. Yanko González, nuestro autor del capítulo, nació en Santiago de Chile, en Buin, no sé dónde es ese barrio, en 1971. Estudió en el Internado Nacional Barros Arana, qué rara que es la educación en Chile. Internado Nacional Barros Arana. Bueno, vive en Valdivia, o vivió un tiempo en Valdivia, creo que vive en estos precisos instantes en Valdivia. También vivió en Barcelona un tiempo. Tiene sus textos traducidos al francés, al alemán, al portugués. Bueno, entre otras cosas, hoy por hoy Yanko González es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, ahí en Valdivia. Es antropólogo, además de escritor. Ese es un dato central, porque mucho de lo que ha hecho como escritor está imbricado, digamos, ¿cómo decirlo? A eso, imbricado también con esa ciencia, con la antropología. Vamos a ver algunas de las cosas que ha publicado hasta este momento el joven Yanko González. Primero editó un libro que se llama La muerte se está fumando mis cigarros, junto con Pedro Araya. Es una especie de traducción y de presentación del poeta norteamericano Charles Bukowski. Después editó Metales Pesados, su primer libro, digamos, propiamente de literatura, en 1998. Quizás el libro más importante de Yanko González. Y uno de los más importantes, perdón que te interrumpa, de la literatura chilena del 90. Sin lugar a dudas. Lo que hace ahí Yanko González, por eso decíamos lo del antropólogo, es considerar el lenguaje que producen ciertos jóvenes marginales o ciertas tribus urbanas, digamos, de más o menos por esos años, de las cuales él es parte como un antropólogo que está viviendo en la comunidad, ¿no? Y hacerlo un libro de arte, de poesía, que maneja esos elementos, digamos, el habla urbana específica de ese lugar, junto con un diálogo más general con el sistema literario por un lado y con la antropología o con la ciencia en general por otro. Y el resultado es un libro sorprendente. Sí, sumamente extraño leer, difícil de leer, bien, no pesado en el sentido de que supone una complejidad muy grande, sino que presupone una falta total de prejuicios a la hora de acercarse al texto. Uh-huh. Bien. O sea, él parte de todo su saber antropológico, viene de la etnografía también, pero también viene de la poesía y hace un cruce extrañísimo. Lee poesía como si fuera un etnógrafo
escribe, Claro. digamos, es un etnógrafo que escribe poesía, un cruce rarísimo que se produce en el texto y que para mí es de lo más interesante que hay. Y bueno, obviamente después se puede ir haciendo un linkeado con otros autores chilenos y puntualmente argentinos. Ahí tengo uno en la punta de la lengua. Claro. El caso de Perlonger, por ejemplo, sin la densidad, digamos, física, porque acá en realidad una de las lecturas que yo le he hecho a González es, bueno, que hay todo un juego intelectual, pero no hay un cuerpo. A diferencia de Perlonger. No estoy de acuerdo, pero bueno, ya lo vamos a ver. ver. Héroes Civiles y Santos Laico, un librito también de 13 entrevistas a escritores chilenos, publicado en el 99 por Yanko González. Bueno, después unas antologías, ¿no? Carne Fresca, poesía, Zurdos, una antología interesante esta. Que lo que hacía era, digamos, una última poesía latinoamericana, ¿no? Ahí hay algunos escritores argentinos en esa antología, como Fabián Casas, por ejemplo, me acuerdo ahora. Después publicó otro libro, estrictamente, digamos, de literatura, de arte, que se llama Alto Volta, en 2007, mucho tiempo después de Metales Pesados. Enseguida, cuando estemos en la entrevista, vamos a ver algunas cosas que va diciendo González al respecto de por qué distanció tanto la publicación de un texto poético del otro. Y después tiene otro libro de poesía publicado en el 2011 que se llama El Abuga. Ese texto es el que está en torno al suicidio por ahorcamiento. Lo que hace es trabajar con ese material, pero no es un compilado de casos de gente que se suicidó y se ahorcó, sino es un libro de arte, digamos, que trabaja con esos materiales. Vamos a ver desde su propia palabra algunas cositas en este bloque donde nos dedicamos al encuadre biobibliográfico del autor, algunas cosas que él mismo cuenta de su vida, de dónde viene, digamos, desde dónde se ha construido como artista. Vamos, eso es lo importante. Dice: mi padre trabajaba en la editorial universitaria como transportista y para el golpe le hicieron llevar al quemadero una carga repleta de libros subversivos que, por maña, fueron a parar en un cuarto semiclandestino al fondo de mi casa. Toda la colección Cormorán de la editorial universitaria, dirigida por Pedro Lastra, puesta en aleatorias posiciones dentro de un estante añejo, topándose las nalgas con una llanta de camión quebrada y una tremenda llave inglesa. Entre grasa y tuercas salía Jaguar, fiesta del antropólogo y narrador José María Arguedas, para leer al Pato Donald, del entonces sociólogo Ariel Dorfman, de Hermann Matterland, canciones rusas de Parra Nicanor, Claro. la musiquilla de las pobres esferas de Lin Enrique, la jugada del sexto día de Marta Traba, la difícil juventud del gran Claudio Gianconi, excesos del inimitable Mauricio Vázquez. Fuera de colección, pero impreso en 1972, continúa diciéndonos Yanko González, recordando su infancia, recordando su origen como lector y como artista. En la editorial, fuera de colección, pero impreso en 1972 en la editorial universitaria, se posaba en aquel estante el primer libro de poesía moderna que leí, entrado los 12 años, Los buenos días de Omar Lara. ¿Usted conocía algo de Omar Lara? ¿Alguna antología? Mirá, yo nunca he leído nada. Y continúa Yanko González diciendo: ya entonces me preguntaba por las causas de la exclusión de las bodegas de la editorial universitaria de ese libro de Omar. Debe ser tremendo el libro. Hasta que reparé en su primer poema titulado Fotografía, que comienza: ese, el que está sentado debajo de la barbilla de Lenin, ese soy yo. Bien, ese libro de Lara fue vital para mí. Lo tenía cerca de mi cama y me obsesionaba el rito de abrirlo una y otra vez para intentar descifrar sus raros versos, hasta que me aburrí y lo cerraba. Lo habré abierto y vuelto a cerrar unas 7.300 veces y me dejaba el mismo rictus de angustia que te coloca lo ininteligible. Pero lo volví a abrir, no entendía cómo eso podía llamarse poesía, no solo porque no rimaba y no trataba del amor, sino porque no decía en ninguna parte que aquello era poesía. Años más tarde, en el Internado Nacional Barros Arana, para una prueba de construcción poética exigida por mi profesora de castellano, discípula y ex alumna del poeta Andrés Sabela, repliqué algunos textos de Los Buenos Días, lo que dio como resultado un misicorde guanaco. Claro. Bueno, vamos a buscar a don Omar Lara, debe ser un poeta de fuste. Algunas otras cositas que él mismo dice a manera de presentación sobre sí mismo, en algunas entrevistas, en algunos
artículos periodísticos por ahí que dan vuelta por la red. A mí me descalifican desde la poesía porque soy antropólogo, dice Yanko González, y desde la antropología porque soy poeta. Obviamente hago lo que se me viene en gana, he traducido a poetas, he publicado y hecho ponencias sobre poesía chilena, hice mi tesis de magíster sobre la relación ecosocial que tiene un bambú muy abundante en el sur llamado Quila, pariente del coligüe, y el campesino e indígena. Acabo de publicar un libro de entrevistas a escritores del sur de Chile, hago clases de teoría antropológica en la universidad, me gustan los videojuegos y el rap, sigo investigando subculturas juveniles, especialmente los cyberpunk. Bueno, todo esto es nuestro autor del capítulo, ¿no? En especial, esto último que él dice, digamos, es interesante, digamos, en este encuadre bibliográfico. Algunas cosas que no podemos todas traerlas a la mesa porque se nos va el programa, pero por ejemplo su relación con el último movimiento estudiantil chileno. El loco es decano en una universidad chilena y parece que está sumamente involucrado con la lucha y son muy interesantes sus entrevistas y algunas de las cosas que ha dicho al respecto este poeta Yanko González, al respecto de la lucha del estudiantado chileno, que no es esta última nada más, sino que viene desde los años 30, 40, digamos, una lucha continuada de los sectores populares chilenos por una educación gratuita, laica. Eso junto con decir que el hombre, González, además de ser, para mí es un intelectual de fuste, con un poderoso aparato teórico, elaborado por él mismo, al mismo tiempo, digamos, es un investigador de eso que acaba de decir él, las subculturas juveniles. Entonces, es un... Claro, en realidad, a mí lo que, por ejemplo, me ha llamado la atención es la posibilidad y la facilidad que tiene para combinar distintos saberes, ¿no? Si entendemos la poesía como una forma de saber también, ¿no? Y los saberes de la epistemología, los saberes de la antropología, cómo va vinculando para crear un objeto raro en que su poesía. Eso es lo interesante, también plantearlo como leía y nos escuchaba leer recién cuando le habla de que cuando lee esos primeros versos de Omar Lara, dice, yo no podía creer que eso era poesía, porque en ningún momento aparece la palabra amor. Es decir, ya está, o sea, también posteriormente uno puede, digamos, unirlo o hacer un continuado, ¿no? Con la obra de Nicanor Parra, por ejemplo, los antipoemas de Enrique Lin, Rodrigo Lira, el autor que estuvimos el año pasado. Sí. A ver, no es fácil, y esto para mí más que se descarta, ser poeta en Chile, teniendo una tradición tan fuerte y tan poderosa atrás, y al mismo tiempo una tradición tan mutante, que da cosas tan raras como Lira o como Yanko González, y para no hablar de otros, ¿no? Bueno, este es más o menos nuestro autor del capítulo, Yanko González, esta noche en Contemporáneos. No puedo saber que lloras, quedarme tranquilo. Hay algo que pueda hacer, solo escríbelo y allí estaré. Dame un lugar, déjame solo acariciarte. Si no sabes ya qué hacer, no te asustes, serán mis brazos los que encierren tu tristeza. Yo guardaré mis emociones, yo no diré cuánto te quiero. No puedo saber que lloras y quedarme tranquila. Hay algo que pueda hacer, solo escríbelo y allí estaré. Dame un lugar, déjame solo acariciarte. Si no sabes ya qué hacer, no te asustes, serán mis brazos los que encierren tu tristeza. Yo guardaré mis emociones, yo no diré cuánto te quiero. Busqué a Zafata para traer esta noche y traje a Adicta. Muy linda banda esta,
anda medio lenta nuestra internet, si no le plantearía el desafío a don Grasso a ver si me puede averiguar si existe o no existe todavía Adicta. Adicta esta noche en Contemporáneos. Si no sabes qué hacer, no te asustes, serán mis brazos los que encierren tu tristeza. Yo guardaré mis emociones, yo no diré cuánto te quiero. Interactuar, descubrir, aprender. La Brújula, nuestra gran exposición de ciencia y tecnología. Vení a conocer los más destacados proyectos tecnológicos aplicados a la salud, la industria, las comunicaciones, el medio ambiente y mucho más. La Brújula, del 15 de mayo al 1 de junio en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Más información en www.labrújula.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo ser detrás un vidrio? Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Out in the street, they call it murder. Jam rock, jump where the thugs and camp at. 2 pound within a van back. It in your handbag. Segundo bloque de Contemporáneos esta noche en torno a Yanko González, sus textos, sus opiniones. En nuestras cortinas, Damian Marley. Bueno, en nuestro segundo bloque habitualmente nos dedicamos a repasar la palabra de las personas, de los autores que traemos, la palabra escrita en la entrevista, dicha en la entrevista, modulada en la entrevista. Yanko González tiene varias entrevistas y muchas muy buenas, por lo cual acá es donde se arma el intríngulis de cómo hacer un buen programa de radio, ¿no? Porque un buen programa de radio no significa tener mucho material, sino hacer una buena elección de esos materiales y ponerlos en juego. Junto acá el compañero Grasso venimos analizando que es una de las partes flacas de Contemporáneo, que por ahí no, en este segundo bloque nos atiborramos de giladas y bueno. Pero vamos a empezar con una entrevista, para mí la más simpática, medulosa. Está hecha en el año 2000 más o menos, una revista que estaba naciendo en Chile que se llamaba Matadero, va y lo entrevista a un Yanko González que era un muchacho, por el 2000 tiene que haber sido, no sé, ahora es el 71, sí. Bueno, saquen la cuenta, amigos y amigas. Era un muchacho y estaba con ganas de hinchar los huevos. Pero sí, no de hinchar los huevos, sino con ganas de... en realidad es sumamente polémico. O sea, abre juego, corta un poco, tajea por varios lados y plantea una especie de construcción hacia adelante y hacia atrás de lo que es la literatura chilena. Más otras cosas. Bien, nada más, nada menos esa entrevista. Como, por ejemplo, que lo nombren como González. Le dice, pero ¿por qué me decís González? ¿Qué es eso de esa afirmación patriarcal y al mismo tiempo de todo el sistema literario, que un escritor tiene que ser un apellido? Y empieza así, se pone de culo con el entrevistador y es picudeo. Y la entrevista, que está publicada, es maravillosa porque los periodistas lo que hicieron fue publicar tal cual lo que sucedió. Claro, hay un corte en la entrevista, se ve que se picudearon mal, no sé, cómo se pelearon, cortaron el teléfono y después vuelven a seguir con la entrevista al otro día y dicen, bueno, ahora estamos más tranquilos. No, mucho tiempo después, meses después. Tal cual, sí. Con otra persona que manda la revista. Lo cual nos lleva a toda una dramaturgia de la entrevista. O sea, claro, es interesantísimo pensarlo desde ese punto de vista. Nosotros venimos hablando de la cuestión de la entrevista como algo que a veces se nos va de las manos por su cantidad, por su exceso, por su hipérbole. Es interesante entender que puede ser una forma literaria impresionante, ¿no? Porque acá tenemos una discusión literaria que va más allá de lo literario, que se corta, que plantea un escenario, que tiene personajes y se prolonga en el tiempo. Claro, maravilloso. Por eso mismo no quería dejar quería mencionar
la decisión estética, política y periodística de los compañeros de la revista, que lo que hacen es publicarla tal cual, así con la puteada, con se para de mano el periodista, está en un bar, bueno, todo, es muy larga, es muy divertida. Y en una parte, antes de que se pudriese y hubiese ese corte del que hacía referencia Pablo, el periodista le dice, es decir, es como... Están hablando del libro Metales Pesados, ese que está anclado en el habla de los jóvenes marginales de Santiago de Chile, texto publicado en el 98. Están hablando sobre ese texto en particular y el periodista, después de varias preguntas, contraataca, dice, es decir, es como una nueva vertiente de poesía social impregnada de coloquialismo y juegos lógicos del lenguaje. Eso dice el periodista. Yanko González le responde, la sola lectura no basta para crear algo, es indispensable la experiencia. Las lecturas modulan la expresión, pero no la generan. Las lecturas modulan la expresión, me encanta eso. Las lecturas actúan como información nueva que pasa por tu testa, pero que es retenida por la experiencia anterior. Allí se crea y recrea la obra. Metales Pesados, el libro de Yanko González, no es posible sin la experiencia de vivir la intersubjetividad de un cierto grupo de jóvenes urbano-populares de un tiempo determinado, fines de la década de los 80. Drogos, ideologizados, tardíos, creativamente ociosos, en fin. Metales no tranza con el discurso poético culterano de renunciar al lenguaje de la tribu, no. Está en el slang, en jerga, porque allí radica su metáfora y su verdad. No quiere ser generalizante. Solo pone en escena un cuerpo de textos, los manipula y descontextualiza para producir un efecto de representación sin complejos cientificistas ni ficcionantes. Sobre el slang quisiera detenerme. En la poesía chilena, desde la crisis de la novedad de la antipoesía, o sea, con Parra, se viene criticando el lenguaje coloquial y conversacional como esfuerzo manido y facilón de hacer poesía. O sea, cualquiera puede escribir. Ajá. Y todo lo que se le parezca en algo está descalificado. Me gustaría precisar que en eso existe una enorme ignorancia, porque se ensombrece una gran tradición de búsquedas discursivas muy interesantes y revitalizadoras de la expresión poética desde las palabras locales, esto con comillas, y la oralidad. Todos los esfuerzos de mucha poesía anglosajona, partiendo por las jugarretas de Edward Lear, siguiendo por Auden, hasta llegar en gran parte de la poesía norteamericana de los 50 y los 60, el caso de los beatnik, son fundamentales para hacernos intuir que allí hay algo muy antiguo. Si vamos a mucha poesía medieval provenzana, no sé, si vamos al mismo Shakespeare, vemos intentos de traducción de una cadencia y una oralidad otra, que cohabita con la sofisticación de la lengua neutra. Creo que la poesía habita en aquellos lugares donde se hablan otras lenguas y el papel del poeta es intervenirlas provocando la alteración y la emergencia de otras, como múltiples dialectos en evocación perpetua. Pero vuelo, en tu pregunta, le hizo el periodista, un intento reduccionista que quiere provocarme. No le tengo asco a la palabra social, sí a la concepción maniquea de lo que instauró como poesía social en una época, como intento de fetichización, de santificación del bajo pueblo o del proletariado, reduciéndolo a una expresión instrumental y homogénea. Yo opto, como muchos, por no renunciar a la búsqueda del lenguaje otro en aquel segmento excluido social y culturalmente, pero para poetizar las contracciones más que los estereotipos. Y le pega un tiro en la nuca a Neruda. Exacto, exacto. Y a muchos que han creído que la fuerza transformadora del arte es solo lo coloquial, digamos. Es decir, que en el texto esté cómo habla los jóvenes excluidos. Digamos, ese no es el fenómeno del que nos habla aquí Yanko González, digamos. Creo que la poesía habita en aquellos lugares donde se hablan otras lenguas y el papel de poeta es intervenirlas, provocando la alteración y la emergencia de otras. Claro, no reproducirlas servilmente, o sea, nosotros lo podemos trasladar, si lo trasladamos a la discusión literaria argentina, todo lo que fue el movimiento coloquialista y el posterior. Sí. O sea, es Hellman o Hellman lo que estamos hablando, es hablar de la poesía de los 90 con la crítica que le hace a todo lo que fue el movimiento, digamos, del coloquialismo en Argentina. O sea, hasta qué punto reproducir la realidad depende también quién lo reproduce. Y si se trata de reproducir, y si no tratar de captar y abrir el foco para captar que la poesía está en la misma realidad y no en mí, que yo la tomo, evoco, saco un fragmento y la produzco a partir de ahí. O sea, está toda esa tensión
en esta discusión. Es que ahí está el punto justo. Es decir, cuando el arte se transforma en reproductor, sea reproductor de la academia, del status quo, o reproductor del habla de un grupo social, ahí no funciona, ¿viste? El arte funciona cuando, tomando esos materiales, se produce una, como dice acá, a ver, acá está, mirá. Los manipula y descontextualiza para producir un efecto de representación, ¿no? Es decir, cuando el arte transforma es cuando hay un nuevo objeto que emerge de esos materiales y de la pugna de lo antiguo con lo nuevo y con esos materiales, digamos, traspasados por el mundo interior de un artista. Ahí está el fenómeno, digamos. Es interesante esta opinión, o a mí me parece interesante, por poner al descubierto justamente eso, digamos, que la reproducción de una u otra cosa, ya sea del lenguaje culterano o de las academias, o del lenguaje producido por el capitalismo en las clases bajas, en sí mismo no genera nada, digamos. Lo que genera es la transformación de esos elementos por dentro de la experiencia del mundo interno de un artista, ¿no? Y bueno, ahí se pueden ver después los resultados. Hay resultados más felices y otros no tan felices. Otra cosa interesante son también. resultados más felices cuando, por ejemplo, revitalizan una tradición poética. Sí. Se lo diferencia de una poesía muerta. Veamos, la poesía muerta para mí no es poesía. De hecho, creo que para que sea poesía tiene que estar viva. Y se alimenta de eso que está ahí, dándote la realidad o sacándotela, pero no importa, está ahí. Esa es la gran diferencia entre una poesía anquilosada, una forma de entender el lenguaje, de entender la realidad, o la traducción de la realidad en el lenguaje. Ahí estamos. Bueno, ahí hay un montón de otras preguntas y respuestas, todas muy interesantes. A propósito de la pelea y la pica entre el periodista y González, leo la pregunta que le hace el periodista. Dice, pero en tu caso la mezcla oral y culterana potencia lo culterano y lo elíptico. Ajá. Solo manejando ciertos conocimientos se tiene acceso a la obra. Ahí está. Bastante pedante, ¿no? A ver, la obra termina en el lector, dice Jaco González. Mi percepción como lector es que la gracia del libro, si tiene alguna, es esa impostación, esa faramalla que sospecha de lo oculto y de lo popular y que se resuelve dialógicamente, o sea, hace diálogo. En una lucha entre 1000 pensamientos, 1000 logos, lo que soy y lo que movilizo cuando estoy con ellos y la cosmovisión particular de esos actores. En un libro, los poemas supuestamente escritos por mí son replicados por estos sujetos de estudio, los representados. Ellos, anarcos y autónomos, con sus textualidades responden y se burlan de los textos dominantes, que son los que están dispuestos arriba de la página. ¿Por qué? Tiene todo un trabajo bastante importante, un sistema textual en donde aparecen por un lado el poema y abajo una serie de citas. A veces las citas son cultas, a veces no. A veces la cita no está a pie de página como tradicionalmente se utiliza, sino a mitad de la página, con un tamaño de fuente mucho más grande que el texto hecho por González. Entonces juegan de alguna manera en eso. Hay como una lectura, de repente una traducción. Es como si en chilensis puro hay una traducción abajo donde no se entiende nada. Bien, y al mismo tiempo es imposible en el momento de lectura, o por lo menos por los conocimientos del lector, o depende del lector, comprobar si esa nota a pie es apócrifa o no, o cómo está funcionando. Entonces juega todo el tiempo con esto, es decir, pone en discusión todos los discursos. Está bien, y es que digamos, lo que ha hecho referencia a vos de la entrevista es justo el punto, digamos, porque lo que hace el periodista es decirle, pero ¿de qué hablas, loco? Si tu texto no podría ser leído por un villero. En otras palabras, es lo que le dice, porque verdaderamente es exigente, y es un prejuicio también del periodista, porque eso es un misterio siempre, qué puede ser leído por quién o por cuál. Y le sale con esto de la pedantería. Y fíjense más adelante en la entrevista lo que dice Jaco González sobre la relación entre poesía y pedantería. Dice, pero es que la poesía, o lo que socioculturalmente hemos construido como poesía, lo es pedante, dice Jaco González. Pero en este sentido, dice, esta expresión quiere decir cosas sobre el mundo, es decir, la poesía quiere decir cosas sobre el mundo de una manera torcida, hablando otra lengua sobre lenguas otras, fingiendo que dice huevas nuevas o interesantes. Su aporte está en el modo, más que en lo que dice. Para persuadir, tiene por obligación que ser pedante, convincente en su verdad.
Bueno, después dice, hasta en otras tradiciones culturales hay pedantería. Me puede citar la contemplación taoísta o el haiku japonés. ¿Qué más pedantes que aquello? Doblemente pedantes al eufemizar su pedantería. Bueno, esa es la opinión que queríamos de alguna manera referenciar esta noche de Yanko González, nuestro autor del capítulo, y vamos a pasar a escucharlo. Recién, y no hicimos mención, recién escuchamos un texto de su segundo libro, digamos, fuerte de poesía, que se llama Alto Volta, es lo que escuchamos al comienzo, y ahora vamos a seguir escuchando un poquito más de textos leídos en el Festival de Poesía Poquita Fe del 2009 o 2008, si mi memoria no me falla, ya se lo confirmamos. Va a leer Yanko González varios textos, algunos cortitos, de ese libro, Alto Volta, es lo que viene a Contemporáneos. Ejemplo. Quieren que me vaya como si yo no quisiera irme, entonces le digo me voy, pero al primero quinto paso, corren a buscarme para que les planche el aire, les abra una zanja donde han de cruzar sus trajes. Ayer fue lo mismo, entendí claramente, quieren que me vaya, eso es lo que se decía mientras cuidaba de sus niños. Yo jugaba lo que en Alto Volta se jugaba, ejemplo, la silla se llama lavabo, la puerta sardina, la mesa vajilla y los zapatos cadira. Entonces los niños gritaban, amarillo, ábrenos la sardina. Era un juego y dijeron que me fuera, que tenía que enseñarles las palabras como se debían. Ejemplo, abrir la boca se dice reír. Que no quiere morir como un perro, nadie quiere morir como un perro, todo ser humano merece no morir como un perro, ha vivido como cerdo y no quiere morir como un perro. Pasavante. No, si puedes quedarte, pero sucede decir la casa está, digamos que no hay mucho por donde uno o dos puedan, veamos, es que estoy con un ritmo, digo al mismo tiempo, con esto para allá, con lo otro, preferiría no, si puedes quedarte, pero sucede decir la casa está, digamos que no hay mucho por donde uno o dos puedan, veamos, es que estoy con un ritmo, digo al mismo tiempo, con esto para allá, con lo otro, preferiría no, si puedes quedarte, pero sucede decir la casa está, digamos que no hay mucho por donde uno o dos puedan, veamos, es que estoy con un ritmo, digo al mismo tiempo, con esto para allá, con lo otro, preferiría no. Heribert Barrera. Hay muchas maneras de hacer infelices a los hombres, una de ellas es visitándolos. Ahí estaba la voz de Yanko González, leyéndonos textos de su libro Alto Volta. Estoy buscando acá el dato preciso de la lectura. Les leo la ficha técnica. Tercer encuentro latinoamericano de poesía actual, Poquita Fe, en La Chascona, Fundación Neruda, el 8 de octubre del 2008, ¿no? Y bueno, hay un colectivo audiovisual que se llama La Belleza de No Pensar, que los graba con un buen micrófono, los edita y los cuelga en la red. Cosa extrañísima en los recitales de poesía, los buenos micrófonos, como está dentro del folclore. Bueno, en este caso funciona perfecto. Y estaba interesante lo que recién hablábamos fuera del aire, en realidad lo que vos me decías a mí, de la relación entre este libro, Alto Volta, que es un libro de después del 2000, en relación a Metales Pesados, ¿no? Bien, un poco para cerrar los conceptos de lo que estamos planteando a partir de las entrevistas, ¿no? Si entendemos que Metales Pesados es un libro que incursiona en estos cruces del entomólogo, perdón, el etnógrafo, pero también funciona como un entomólogo cuando ve a los sujetos como si fueran mariposas para clavar, ¿no? Sí. Pero pienso en esto, digamos, el Metales Pesados como una incursión en esas tribus, en el lenguaje de las tribus, Sí. en el saber de esas tribus, en la representación que hacen de la realidad de esas tribus, y pensar Alto Volta como si fuera una incursión, otra incursión en otra parte de la sociedad chilena, que es esa clase media, Sí. que es la aristocracia chilena, bien, y en esa especie de inconsciente monstruoso que también reveló Bolaño en Nocturno de Chile. Y sobre la cual Yanko González tiene opiniones afiladísimas. Si ustedes después se interesan en él y van a las entrevistas, es sorprendente, sobre todo en ese tópico de la educación en particular, ¿no? Y también en relación al sistema literario, desnuda todas las hipocresías de la clase media latinoamericana en general, ¿no? Se parecen la nuestra. Sí, que en realidad tampoco es que, o sea, estamos hablando de este caso, pero se traslada a todos los, creo que la mayoría de los sistemas literarios, y ¿por qué no al de Argentina? O sea, está muy
muy ácido y muy preciso, y también te da todo el instrumental para poder trasladar el análisis que él hace del sistema literario chileno a cualquier otro tipo de sistema. Así es. Amigos, un poquito más de Adicta, nos oxigenamos, movemos un poco las cachas y ya volvemos. Del fuego vengo y creo que te traigo el infierno. Me han condenado de sentido y ahora vuelvo asfixiándote, enroscándome, asfixiándote, enroscándome. Del fuego vengo y creo que te traigo el infierno. Mi cama es roja, arde, creo que el diablo se ha enseñado hoy con mi corazón, se ha enseñado hoy con mi corazón. Mi sombra es netamente voraz, mi mente promueve un cambio fatal. Adicto sin mi nueva religión, en un caleidoscopio lo verás mejor. Y si nos miramos sabremos, nada significa nada, lo peor no es no decir, no hacer, lo peor seguro es morir de amor. Imitando al sol es mucho peor, ardo en frío contradicción. Es mucho peor, ardo en frío contradicción. Es mucho peor, ardo en frío contradicción. Mi sombra es netamente voraz, mi mente promueve un cambio fatal. Adicto soy mi nueva religión, en un caleidoscopio. Adicta esta noche en Contemporáneos. Interactuar, descubrir, aprender. La Brújula, nuestra gran exposición de ciencia y tecnología. Vení a conocer los más destacados proyectos tecnológicos aplicados a la salud, la industria, las comunicaciones, el medio ambiente y mucho más. La Brújula, del 15 de mayo al 1 de junio en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Más información en www.labrújula.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Moviendo la caderita. Damian Marley esta noche en Contemporáneos hace nuestras cortinas. Arriba, DJ. Bueno, en nuestro tercer bloque de Contemporáneos,
Nos dejamos llevar por Pablo, por su linda voz. En esta ocasión vamos a apelar a algunas otras miradas de lectura crítica sobre la obra de Yanko González. En principio una hecha por Hernán Neira, que debe ser un académico. El texto está publicado en la revista de Estudios Filológicos y dice lo siguiente sobre metales pesados. Ese primer libro de Yanko González, aquel anclado en las hablas marginales del Santiago tercermundista. Metales pesados, dice Neira, recopilación de poemas del joven poeta chileno Yanko González, está centrada en las tribus de jóvenes marginales urbanos a los que describe de modo hiperrealista. Es más que una obra poética experimental que se distingue por su originalidad y por su fuerza, que obliga a revisar las fronteras entre los géneros literarios y los saberes narrativos sobre el ser humano, situándose al centro de la polémica platónica relativa al lugar del poeta dentro de la polis, aunque en este caso sea la polis, o quizás la tribu, de los etnógrafos rodeados por la marginalidad urbana, siendo ellos mismos marginales en la epistemología de las ciencias posmoderna. Opone la anestética de lo marginal a la estética de lo bello, pues no habla de lo bonito, sino que su intención es producir inquietud y choque dentro de una pretensión desconstructivista. Bueno, yo qué sé, sí, es verdad, hay un montón de términos académicos. Pero no hay que dejarse apabullar por eso. Pero Para me nada. parece que está describiendo algo sensato. Sí, yo quería traer a la mesa el otro texto que te comenté hace un rato de No hay que dejarse apoyar por eso, está bueno. Damián Eso Celsi, un autor que siempre volvemos, ¿no? Porque Ajá. creo que tiene una lucidez y una mala leche y una concisión perfecta para hacer una lectura. Para ser un crítico. ¿no? Hemos trabajado mucho, escribe en Planta. Ujú. Hace poco el año pasado sacó su primera novela. El título me gusta, Yanko González, La crítica a la conciencia chilena, lectura Ujú. de Alto Volta, declive del sustantivo Chile y algunas comparaciones odiosas con la tradición argentina. Como siempre, Ajá. Planta tiene esos títulos bastante Barrocos, interesantes, y precisos con al mismo humor, tiempo. Sí. que parecen extra del sistema literario. A grosso modo lo que está planteando Celsi hace una lectura, porque cuando presenta Celsi el libro en Argentina, hace una lectura particular, y en un momento en un poema que es muy cortito, aparentemente es muy muy cortito, dice Yanko González: la belleza es griega, pero la conciencia de que sea griega es argentina, nada es todo otrea. En realidad el verbo dice, el verso originalmente dice: la belleza es griega, pero la conciencia de que sea griega es chilena. Es chilena, dice. Sí. Nada es todo sotrea. Entonces hace toda una reflexión de Celsi cómo un autor puede hacer eso. Y dice que los poetas chilenos no dudan a la hora de hablar de Chile. Ujú. En cambio, nosotros, o los poetas argentinos, o la tradición literaria argentina, siempre está titubeando de hablar en términos de patria, nación argentina, sobre todo las últimas camadas. Y eso tiene que ver con la construcción de país, con la visión de país y con toda una tradición, que no necesariamente Yanko González se inscribe en esa, sino que justamente se inscribe para borrarla. Ajá. Es decir, ya no hay un Chile mineral que genera una tradición que a veces se codea con cierto nacionalismo literario, ¿no? Sino plantea que la nación es un discurso es el lenguaje, y el lenguaje es una conciencia crítica. Maravilloso eso. Entonces, Sí. bueno, a grosso modo es lo que hace. Invito a los oyentes a que lo lean, lo voy a subir en la página para que lo tengan el link, porque es muy interesante. Y vuelvo a insistir, esta cuestión de hacer lecturas paralelas entre el desarrollo de la tradición poética chilena con el desarrollo de la literatura argentina. Ahí estamos. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Yanko González leyendo sus textos. Este es raro, la verdad que me costó un montón sacarlo. Es un festival realizado aquí en la Argentina, en Rosario, el Festival de Rosario de 2009, y era una especie de maratón, había cantidad de poetas, y entre ellos está Yanko González leyendo un texto que se llama ¿Por qué? O ¿Por qué? Y que yo no he encontrado en ninguno de sus libros, probablemente sea inédito, y tiene mucho de neobarroco latinoamericano, que es bien distinto a lo que hemos venido escuchando de él. A ver, adelante, señor director. ¿Por qué? Porque quien ama paga, quien llora bala, y sola sana y sabe, porque quien cava pena, quien pasa sea, brea, apnea,
porque quien levita lame, quien daña cala, sala, raspa, caldea, porque quien huye atrapa, quien posa afea, pierna, piel, presea, porque quien veda evade, quien cela rala, cruz, cubil, cadera, porque quien soba miente, quien escupe mea, mosto, mies, marea, porque quien rosa queda, quien cierra, amarra. Gracias. Adicta suena esta noche en Contemporáneos, dándonos un bálsamo, ayudándonos a presentar a Yanko González. Y todavía hay voluntad para seguir pidiendo aire, para sentir que de esta herida no somos culpables. Interactuar, descubrir, aprender. La Brújula, nuestra gran exposición de ciencia y tecnología. Vení a conocer los más destacados proyectos tecnológicos aplicados a la salud, la industria, las comunicaciones, el medio ambiente y mucho más. La Brújula, del 15 de mayo al 1 de junio en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Más información en www.labrújula.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Otra
Bien, amigos, prontos a la despedida, prontos al chau chau adiós de este día lunes. Aún es tiempo y un poquito más de Yanko González, nuestro autor del capítulo, En la esquina se llama. Vértice del pegamento y la distorsión. No necesitamos los haiku, sobre todo aquí, donde la luna es un trozo más de las botellas. Ese es Yanko González, desde un texto de su libro Metales Pesados. Maravilloso libro, los dos, Metales Pesados y Alto Vuelta, están gratuitos y libres en la red para descargarse en PDF. Así que bueno, está todo dado. A leerlo. A leerlo. En nuestro próximo capítulo vamos a estar con Santiago Yach, ¿no es así? Exacto. También un poeta, en este caso porteño, creo que es de Buenos Sí. Aires. Vamos a precisarlo para nuestro próximo capítulo. Pero nos viene rondeando desde el año Mucho pasado. tiempo, mucho tiempo. Bien. Es hora de meternos bien. Bueno, y en eso vamos a estar. Muchas gracias, Darío, por su laburo, como siempre, puntilloso y efectivo. Bueno, igualmente, muy bueno el programa. Bueno. Había Capusotto por ahí, ¿no? Mucho lindo, che. ¿Cómo? Limpio, lindo el sonido. Bueno, bárbaro. Che, ¿cuándo vuelve Capusotto? No. ¿Volverá? Es que vi unas, no sé si era, porque dije qué buena política del canal, ¿no? Canal 7, ¿cómo se llama? La TV pública, que me pareció entre las propagandas ver la cara de Capusotto, así, pero como una, viste, como si hiciese un cuadro que claro, pero como mechado, como fantasmal. Es algo subliminal. Para mí Exacto, como algo subliminal. Y dije, mirá qué buena manera de anunciar que va a volver. Pero no, debo haber flasheado ya, ¿sabés con qué cara vi? Bueno. Nos vemos el lunes, muchachos. Listo. Eso, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Chao. Chau.